agradecer a Lida por todo el trabajo que ha hecho, por la red de contacto que se pudo establecer, John por toda la hospitalidad que me ha dado en esta visita que he hecho a Honda, a todos ustedes por acompañarnos y de alguna manera agradecerles por hacer esto realidad. Yo trabajé en la tesis de maestría La historia de la guerra de los 1000 días en Santander. La tesis se tituló, abro comillas, Requiem por los muertos, una historia de la guerra de los 1000 días en Santander, 1899-1902. Me especialicé más en la guerra en Santander, entonces el conocimiento que tengo de Ramón Marín y el Tolima es más periférico, pero aún así me permite hacer comparaciones. Por eso en esta ponencia voy a hablar de Ramón Marín, pero voy a hablar también de un guerrillero santanderiano que es desconocido en la historiografía, que se llama Polidoro Ardila, que ustedes van a ver algunas similitudes y algunas diferencias. Entonces ese es el objetivo de esta presentación. Siguiente. Para un público general, la guerra de los 1000 días tiene dos orígenes que se ha estudiado historiográficamente. La primera es un origen político. En la regeneración, en 1885, los liberales pierden definitivamente el poder político. En 1886 nace la Constitución de la Regeneración, donde van a limitar profundamente la participación política liberal. Solo en la década de 1890, dos congresistas van a estar en el poder por los lados liberales: Luisa Robles en 1892 y Rafael Uribe en 1896. Liberalismo, de alguna manera, aparecen dos grupos. Los pacifistas, que argumentan que ellos pueden llegar al poder a través de la vía electoral, pero diferentes experiencias pues han demostrado que no. Y el segundo grupo son los belicistas, a la cabeza de Rafael Uribe, donde ellos se imponen: vamos a llegar al poder a través de las armas. Entonces eso es más o menos el origen político. Hay uno económico que estudia Charles Perkins, el anterior ponente lo mencionó en su libro. Él plantea que la caída de los precios internacionales del café, Colombia a finales del siglo XIX fuerte en café, afectó la economía de la sociedad media que estaba escalando, especialmente en los territorios cafeteros como Santander. Los que sepan de la guerra tienen claro que la guerra fue muy fuerte en Santander en los primeros años, los primeros año y medio, y después fue cambiando de región. Y hay un tercer, digamos, como origen historiográfico que la profesora Brenda Escobar ha planteado, que son conflictos locales. Por ejemplo, en Santana, que es una zona minera, actual Falán, donde trabajó Ramón Marín, hubo conflictos entre los mineros y el control policial que hacía el Estado. Entonces, una de las ideas que ella plantea en la tesis es que esa lucha preguerra, o sea, prebélica, se dinamizó en la guerra. Entonces, puede ser también pensada como un origen. Pero aquí quiero señalar algo importante. Colombia tuvo muchas guerras en el siglo XIX. Así es, para hacer una mirada panorámica: la guerra de 1839-42, la llamada Guerra de los Supremos, la guerra de 1859-62, la que le da el poder a los liberales, el Estado federal, la guerra de 1876, la guerra de 1885, la de 1895 y las 1000 días. Uno pensaría que Colombia es violento, al menos desde el siglo XIX, pero en esa época, en el siglo XIX, que viene una idea del siglo XVIII con una filosofía política de Hume, plantea que hay un derecho a la rebeldía. Entonces, cuando un grupo de ciudadanos ven que el Estado es dictatorial, tienen el derecho y el deber de hacer una rebelión. Todos los estados lo hacen, no solo Colombia, Argentina, Brasil, Venezuela, México, Estados Unidos. O sea, la guerra civil de los Estados Unidos fue muy fuerte. Entonces quiero señalar esa idea. Siguiente. Bueno, entonces la guerra de los 1000 días fue la guerra civil de mayor duración en Colombia, la guerra de mayores niveles de violencia. Fue una guerra que cerró el siglo XIX, le dio la bienvenida al siglo XX, pero tuvo consecuencias duraderas. ¿Cuáles fueron? La separación de Panamá. Va a ser fundamental para todo lo que fue Colombia, al menos en los primeros 30 años del siglo XX. Fue una guerra que inició el 17 de octubre de 1899. El primer movilización armada fue en El Socorro, un pueblo al sur de Santander, por Juan Francisco Gómez. Sacó sus armas de su finca, tomó el pueblo y se dirigió para Bucaramanga. Tolima, en la zona que es Tolima, Antioquia, Cauca, la guerra va a empezar días después y generalmente una semana después. Y cierra la guerra en octubre-noviembre de 1902 con los tratados de Neerlandia, en el Caribe, los tratados de Chinacota,
Santander, Tratado de Wisconsin en Panamá. Siguiente. Perkins plantea una mirada muy general a la guerra que se encuentra en Internet. Entonces, cuando quieren saber algo de la guerra, ustedes entran a Internet. Perkins, él plantea dos ejes de la guerra: la guerra de los caballeros y la guerra de guerrillas. La guerra de los caballeros son los círculos amarillos. Básicamente, él va a decir que es una guerra que se realiza entre generales que se conocen entre sí y que se respetan la vida. Generales que comparten círculos sociales, que tuvieron una formación muy similar. Y va a decir que la guerra de guerrillas transcurrió en el occidente de Colombia. Entonces plantea dos guerras en una misma. Una guerra de generales entre ejércitos debidamente conformados, influenciados por los ejércitos napoleónicos, y una guerra de guerrillas, que es muy diferente. En la tesis que yo planteé y en lo que se está investigando en los últimos años, vemos que las formas de hacer la guerra no eran tan diferentes, eran muy similares. El ejemplo de ellos es Polígono Ardila en Santander, Ramón Marín en el Tolima. Siguiente. Bueno, ¿qué eran las guerrillas? A finales del siglo XIX habían dos definiciones de guerrillas. La primera era una definición militar. La guerrilla era prácticamente una acción militar que buscaba el desgaste de los ejércitos, evitando enfrentamientos, combates abiertos. La guerra napoleónica definió que el combate se hacía entre dos ejércitos debidamente conformados, en un espacio plano, con una batalla única que se conoce como la batalla decisiva. Las guerrillas no buscan eso. La guerrilla busca hacer el desgaste, atacar al bando contrario, aprovisionarse de sus recursos y desaparecer. Esa es una, la militar. Hay otra definición que es la colectiva. La guerrilla es la unión de diferentes paisanos que se unen entre sí para luchar por unos intereses. Estas dos definiciones que en algún momento se unen, porque esa unión de paisanos también tiene una estrategia de desgaste, pero aún así el ejército debidamente formado, por ejemplo el ejército colombiano también tenía una estrategia guerrillera, porque los avanzadas hacían eso, buscaban era una unificación. Entonces por eso las guerrillas tenían una cohesión de grupo a partir de razones endógenas. Siguiente, y una de las primeras razones endógenas era el jefe o los jefes. Por un lado tenemos a Ramón Marín, que era originario de Marmato. Hoy me di cuenta que Marmato era el Cauca, no de Antioquia. Entonces es muy importante. Ramón Marín era una persona con un origen humilde, con mínimas bases de formación intelectual. No sé si fue una persona letrada, pero que consiguió bastante liderazgo en las minas de Santana por su cercanía con los jefes mineros ingleses, por sus buenas relaciones con los otros mineros. Y en el otro lado tenemos a Polígono Ardila, originario del Socorro, Santander, pero ese hombre sí es más importante en sentido de su origen: negociante del café, hijo de una familia de estirpe liberal. Socorro fue la capital de Santander antes de la regeneración, desde la constitución de la regeneración. Tuvo compañías industriales, tuvo muchos recursos. Pero estos dos hombres llegaron a liderar diferentes proyectos en cada una de sus regiones. ¿Por qué? Siguiente. Herbert Spencer Dickett va a mencionar que Ramón Marín, va a leer acá unas frases, era un negro alto y muy fornido, y sus proezas físicas probablemente tenían mucho que ver con su elevada estatura. Sabía emplear el machete como los mejores y no era nada adverso a hacerlo en ocasiones. El general está sentado en un cajón. Tiene sombrero alón de Panamá con cinta rosa, blusa de drill blanca bien almidonada, abotonada al cuello y en las mangas 8 bandas de franela roja. Herbert Spencer Dickett fue un médico norteamericano que recorrió la zona del actual Tolima durante la Guerra de los 1000 días y va a tomar ese recuerdo de Ramón Marín. No tenemos una narración similar de Polígono Ardila. Siguiente, por favor.